Muy buenas tardes. En este video les voy a hablar acerca de los desmanes que han hecho los ecuatorianos allá en Flushing, Nueva York, en el parque ese. Y bueno, la noticia dice, estoy tomándola desde el Extra. Carnaval. Ecuatorianos hicieron relajo en parque de Nueva York. Habían festejado sin autorización durante el fin de semana. Autoridades estarían detrás de quienes alteraron el orden público. Bueno, dice, el Departamento de Bomberos de Nueva York, Estados Unidos, tuvo que apagar las fogatas en que las decenas de ecuatorianos asaban cerdos y cuyes en el parque familiar Flushing, en Queens. Según el reportero ecuatoriano Alcibiades Onofre, residente en ese país, las autoridades de esa ciudad reportaron desmanes en el sitio, así como el consumo de alcohol, aun cuando es prohibido en ese espacio. Esto ocurrió durante el fin de semana de carnaval. En redes sociales también circundan los videos de los festejos, en los que se puede ver a los compatriotas jugar carnaval con harina, tintura y espuma, así como bailes en dicho parque. Esta celebración no fue autorizada por las autoridades, por lo que estarían buscando a los responsables de manchar el monumento al planeta, un símbolo de ese espacio. Sin embargo, esta no sería la primera vez, puesto que ya se ha registrado consumo de alcohol y riñas callejeras en esa zona en que los ecuatorianos serían los protagonistas. Varias ciudades expresaron su rechazo a estas acciones, o varios ciudadanos, mejor dicho, perdón, puesto que además las celebraciones dejaron una montaña de basura. Varios de los videos podrían ser usados para identificar a los protagonistas del relajo y sancionarlos. Bueno, hay un libro que tiene Thomas Sowell, que para mí en temas sociales es el mejor autor de todos los tiempos para mí. Está casi al nivel de Aristóteles en ese aspecto para temas sociales. Entonces, o de los filósofos griegos. Este autor norteamericano que es negro. Se llama Thomas Sowell, se escribe, pero se pronuncia Thomas Sowell. Y bueno, él tiene un libro que se llama Civilizaciones y Migraciones, y nos habla de todo esto. Nos habla un video que hice acerca de la escuela Dunbar, y todo eso, la escuela secundaria. Y la verdad es que el éxito, como hice un video hace meses ya, el éxito y el fracaso de una sociedad depende de la cultura y los valores que tienen las personas de esa sociedad. ¿Cómo es que alemanes, japoneses, chinos, también los judíos, por lo general tienen éxito en casi todo el mundo? Los de la India, en muchos aspectos, por lo general tienen éxito en todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque la cultura que ellos tienen hace que sea una cultura de éxito. Por ejemplo, los judíos, por lo general, tienen éxito en todo el mundo, porque el sistema de valores que ellos tienen hace que esta cultura sea una cultura de éxito. Pueden estar de acuerdo o no, que son malas personas, que son malos seres humanos, no sé. Pero la verdad es que hay culturas que son de éxito y culturas que son de fracaso. Es verdad que la hispanidad, desde el sur de Canadá hasta Argentina, éramos una cultura de éxito. Hace unos 400 años atrás, 500 años atrás, hace unos 300 años atrás, éramos la civilización más avanzada del mundo, con el Imperio Español. Pero después de que nuestros países se rompieron en repúblicas pequeñas, incitadas por los ingleses. Los ingleses fueron los que hicieron esto. Y además, después de eso, los Estados Unidos, para que no nos podamos recuperar y no podamos surgir como países. Y después de eso, la deuda externa que el Ecuador tenía frente a Inglaterra, con la dicha guerra de independencia, que fue financiada por los ingleses a Simón Bolívar, en el cual la mayoría de mestizos, indígenas y negros no estaban de acuerdo, nos hizo culturas y sociedades pobres. Y después de eso, nuestras repúblicas se volvieron pobres y sin valores, y la deuda externa apenas la terminamos de pagar, creo que era en 1970 o 80, algo así, después de casi 2 siglos. Entonces, déjenme ver, 1800, 1900, sí, casi 2 siglos. Casi 2 siglos, entonces después de más de 150 años. Entonces eso nos hizo a nosotros que seamos unas repúblicas pobres, desde la Argentina hasta México. O sea, porque todos somos
Iberoamérica, que incluye España, Portugal y de ahí Brasil y todo Hispanoamérica. Y bueno, ¿por qué somos culturas de fracaso en sí? Y bueno, esto no quiero que lo tomen personal, pero voy a tomar el libro de Thomas Sowell, en el cual él destaca, o sea, que en el sur de Estados Unidos, porque Estados Unidos también tenía las 13 colonias cuando se formó como nación, y tenía la cultura del norte, o sea, de Nueva Inglaterra, que están los estados de Nueva York, Maine, lo que dicen Nueva Inglaterra en Estados Unidos y los estados del sur, como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, todos esos estados. Entonces, el progreso y la diferencia económica entre los estados del norte y estados del sur, a pesar del sur ser mucho más rico económicamente, porque tenía mejores tierras, mejor clima, entonces el norte era mucho más rico. ¿Pero por qué? Porque los del norte fueron habitados por los ingleses que eran de Londres, de la parte sur de Inglaterra, en la cual aprendieron muchas cosas del Imperio Romano y de los demás europeos. Y en cambio, el sur de Estados Unidos fue emigrado por estos ingleses de las partes altas de Inglaterra, de lugares donde no había tenido mucha compenetración la civilización de la parte continental de, de la parte continental de Europa, y eso hizo que el norte, al tener una mejor cultura, una cultura más evolucionada, tenga mucho más éxito que el sur de Estados Unidos. Y en las partes del sur de Estados Unidos hizo que había enclaves ahí donde habían emigrado estos ingleses que eran de Londres o de las partes sur de Inglaterra hacia ese país, hacia las 13 colonias de Estados Unidos, hizo que tengan mucho más éxito que los que estaban alrededor, porque por la forma de comportarse. Y por eso también es que los negros tienen mucho fracaso en Estados Unidos, porque de las pieles rojas que dicen allá, de los rednecks, heredaron esta cultura y ahí hicieron que los negros ahora crean que la cultura auténtica de los afroamericanos en Estados Unidos es la cultura esta redneck que dicen allá, de los que eran del sur de Estados Unidos, que en la población blanca allá en Estados Unidos casi se ha desaparecido esa cultura, a no ser que sea de los estados de la montaña, y quedó prevalentemente con los negros, y eso hace que sean muy fracasados en este aspecto cultural en los Estados Unidos, los negros, porque heredaron esa cultura. Y muchos de ellos piensan que es una cultura traída de África, no, pero se trajeron los negros de África de diferentes lugares y no podían haber heredado una sola cultura. Igual, el Ecuador y los países latinoamericanos, después de que los ingleses hicieron eso con nosotros, después Estados Unidos para dividirnos, nos hicieron pelear entre nosotros, nos hicimos pobres, y ahí es cuando empezaron a atacar nuestras instituciones, porque el Imperio Español, la Escuela de Salamanca, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos admiraban a España, al Imperio Español, y Humboldt también hizo una investigación, y esa era la parte más rica del mundo, la parte hispana del continente. Pero al mismo tiempo, después de que nos hicimos repúblicas, se quedaron en manos de los ricos, de los plutócratas de aquel momento, de gente corrupta que dañó, que quitó la tierra a las iglesias, a los indígenas, a la civilización en sí. Y ellos se hicieron los latifundistas, y ahí es cuando la cultura latinoamericana, o hispanoamericana, mejor dicho, se dañó. Entonces ahí es cuando nosotros nos volvimos pobres. Pero ahí es cuando entra un personaje como Bukele. Él está tratando de arreglar la cultura de El Salvador, porque un país no puede tener civilización próspera sin arreglar la cultura del país. Entonces, ¿qué es lo que hizo que después que Estados Unidos tiró las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y devastó el Japón? ¿Qué hicieron los japoneses? Los japoneses no se pusieron orgullosos de decir, esos gringos desgraciados nos hicieron eso, no. Ellos vieron que estaban cometiendo errores y que hicieron las cosas mal. Y de ahí es cuando se pusieron a estudiar la cultura estadounidense y la europea, sobre todo la alemana, que eran las de más éxito, la alemana junto con la estadounidense. Y ahí es cuando ellos aprendieron de esa cultura, y de ahí es cuando Japón se hizo el segundo país más rico del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Ahora ya claro que le pasa a China, creo que en este momento Japón es el tercer país más rico del mundo.
y después Alemania. Algo así creo que está, pero bueno, me corrigen en los comentarios. Y también Corea del Sur hizo lo mismo. Aprendió de la cultura estadounidense también Singapur. Al igual que Estados Unidos, cuando se independizó de Inglaterra, aprendió de la cultura española, de la cultura hispana, porque en ese momento era la cultura más avanzada. Y en aquel momento España o la península ibérica era la cultura más avanzada del mundo. ¿Por qué? Porque aprendieron de los árabes. ¿Por qué? Porque los árabes en 1300, 1400 eran la civilización más avanzada del mundo. Entonces, todo eso se va contagiando, pero en cambio, los ecuatorianos con un presidente que apareció por ahí, quisimos aprender de países como Venezuela, Cuba, países que habían fracasado, la Unión Soviética y todo, y no aprendimos de países que tenían prosperidad, al igual que Irlanda del Norte, o Irlanda, mejor dicho, Irlanda, el país Irlanda, no Irlanda del Norte, porque pertenece al Reino Unido. Irlanda aprendió también de Inglaterra y también de Estados Unidos, y por eso ahora Irlanda es un país rico, igual lo hizo Australia, igual lo hizo Chile, por eso Chile era el país más rico de Latinoamérica y todavía lo sigue siendo, porque aprendió de los Chicago Boys y todo eso. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener presente, que nuestra cultura en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos es una cultura de fracaso. Y claro, yo viví en Estados Unidos, yo sé cómo son los ecuatorianos y yo también hice muchas estupideces, porque era una persona sin un conocimiento. Claro que mi hermano mayor me corrigió muchas cosas porque yo me había equivocado en muchas cosas. Y mi hermano, al ser una persona más experimentada, más vivida y mayor a mí, me pudo corregir muchas cosas. Pero la verdad es que nosotros, los latinoamericanos, cuando vamos a Estados Unidos, muchas las veces dañamos ese país, porque ese país es rico gracias a la cultura anglosajona, heredada de Inglaterra, de la parte sur de Inglaterra. Por eso que Estados Unidos es un país rico y Texas es rico en este momento, o California, o Nuevo México. ¿Por qué? Porque se lo quitaron a México y instalaron un poco el sistema judicial, el sistema político y el sistema cultural de los Estados Unidos en esas partes de Estados Unidos, y por eso se hizo esa parte de Estados Unidos rica, porque si estuviera en manos de México sería un desastre también. Y bueno, eso no digo, no estoy denigrando a los mexicanos, sino que todos, desde Argentina hasta Estados Unidos, pues la parte sur de Estados Unidos, de México, la parte norte, tenemos la misma cultura, y nosotros, si queremos progresar en nuestros países, tenemos que hacer que esa cultura sea mejor, aprendiendo de los errores y aciertos de Estados Unidos, de, también de Alemania. Por ejemplo, el Bukele, ¿qué hizo? Copió el sistema penitenciario de Japón. Yo he visto documentales de cómo es el sistema penitenciario de Japón y es así. Es así. Eso tiene éxito. Hay que copiarlo. Entonces, por ejemplo, el mejor sistema educativo del mundo está entre Singapur y también Finlandia. Pero ¿qué? La cultura finlandesa es una cultura mucho más madura y mucho más homogénea que la cultura ecuatoriana. Entonces, para mí el sistema educativo del modelo finlandés no funcionaría en el Ecuador, más funcionaría el de disciplina, porque los ecuatorianos lo que más necesitamos es disciplina de Singapur, y tuviéramos resultados enormes, buenos, excelentes. Entonces, Thomas Sowell habla en su libro y que el éxito o fracaso de una civilización depende de su cultura. Y Europa llegó a ser la cultura más dominante del planeta y la mejor cultura del planeta, o más avanzada, mejor dicho, en ese momento, porque había copiado de los árabes, de los de la India, de los chinos, de los negros de África y después de América. Entonces, por eso que las ciudades y las personas que viven en ciudades cerca de los océanos o de ríos, por lo general el coeficiente intelectual de esas personas es más alto. ¿Por qué? Porque aprenden de diferentes maneras, de diferentes lados. En cambio, las personas que viven en las montañas aisladas, por lo general siempre tienen a tener, las culturas siempre tienden a tener un retroceso. Entonces, cuando los españoles llegaron, por ejemplo, a las Islas Canarias, a pesar de estar cerca de África y de Europa, como era una cultura aislada de las Islas Canarias, se dieron cuenta que estaban viviendo en una edad de piedra. ¿Y por qué Europa es el continente más avanzado hasta el momento del mundo? ¿Por qué? Porque tienen bastantes ríos y también tienen bastantes
bastantes penínsulas, islas, golfos y todo eso. En cambio, Sudamérica y, y África no tiene eso. Entonces eso les ayuda mucho a progresar a ellos. Thomas Sowell habla en su libro sobre esto. Entonces están queriendo quitar el TPS. El TPS es Temporal Protection Status, sí, el estatus de protección temporal al Ecuador que le estaban queriendo dar por la crisis de violencia que sufre el país, perdón. Y bueno, la verdad es que nosotros sí dañamos la cultura y ese país, Estados Unidos, los que no nos adaptamos a ese país. Bueno, yo afortunadamente volví, pero sí vi muchas cosas que estaba haciendo mal. Yo, que en mi país, en mi pueblo, me habían enseñado que era un desastre y aprendí mucho de los gringos y siempre por eso se los voy a agradecer. Y claro que había personas malas, como en todo lado, pero la verdad es que nosotros como seres humanos y como personas y como ecuatorianos tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos, no tratar de imponer nuestra forma de hacer las cosas como nosotros lo vemos y lo hacemos en nuestro país. Mucha de la gente se queja acá en Ecuador, por ejemplo, cuando venían los venezolanos y muchas de las veces el venezolano tiene un cierto tipo de comportamiento, no todos obviamente, que no les gusta a muchos ecuatorianos y bueno, ellos, algunos de ellos quieren imponer eso en nuestro país y bueno, por eso que la gente muchas de las veces los veía mal, no todos. Igual en Estados Unidos, ¿ustedes creen que los gringos, la mayoría de gringos, no tienen ese cierto tipo de resentimiento y de mala actitud frente a los ecuatorianos y sobre todo a los demás hispanoamericanos? Nosotros hemos fracasado en nuestros países y queremos imponer la misma cultura de fracaso en el gran país del norte que puede haber hecho muchas cosas mal, pero está mucho mejor que los nuestros. Entonces, eso es lo que les quería decir, o sea que no tratemos de imponer nuestra forma de hacer las cosas fracasadas en nuestros países, en el gran país del norte, porque por algo ellos tienen un mejor país. Obviamente que tiene sus conflictos y problemas, sí, yo lo sé, pero está mejor que el nuestro, y mejor país que los nuestros, que cualquier país latinoamericano. Entonces, esa cultura de fracaso tiene que ser erradicada. Me acuerdo que estaba viendo este candidato a presidente de Estados Unidos, que se llama Vivek Ramaswamy, algo así es. Es un apellido de la India, es raro. Los papás habían sido emigrantes de él, o sea, habían llegado como emigrantes, papá y mamá. Y él ahora ya está como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, no ganó, pero bueno, tal vez sea el vicepresidente de Trump, no lo sabemos. Pero ¿y cómo es que ese hijo de migrantes de la India llegó a eso y a tener empresas y a ser multimillonario? Pues por la cultura que le impartieron sus padres. Entonces, la mayoría de hijos de hispanos allá están metidos en drogas, están metidos en la cárcel, están metidos en pandillas. Entonces, ¿y por qué? Porque la cultura más fracasada en Estados Unidos es la nativoamericana, por mucha ayuda del gobierno. La segunda es la negra, afroamericana que dicen, y la tercera es la hispana. Las tres culturas de más fracaso en Estados Unidos. ¿Y por qué? Por nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver la vida. Y bueno, obviamente que yo no lo sé todo, yo he aprendido mucho de Thomas Sowell, sobre todo en la pandemia me leía y escuchaba audiolibros de él todo el tiempo casi porque no tenía empleo en ese momento y me obsesioné tanto con leer y escuchar los audiolibros de él que aprendí mucho. Y bueno, la verdad es que nuestra cultura latinoamericana es una cultura de fracaso y tenemos que cambiar eso. Bueno, diría nuestra cultura hispanoamericana, porque Hispanoamérica incluye a Brasil y a Portugal también, o sea, Iberoamérica. O sea, incluye Hispanoamérica, incluye a Brasil también. Y Iberoamérica incluye a Portugal también. Entonces, somos una cultura de fracaso, por lo general. Y bueno, y ha habido presidentes que han querido hacer cambios y cosas que quieren mejorar. Por ejemplo, creo que Bukele quiere hacer eso en El Salvador. Yo he visto y escuchado entrevistas de él y es una persona que tiene un pensamiento parecido al mío. Y es una persona que sabe muy bien y ha aprendido y ha leído y ha estudiado mucho de la naturaleza del comportamiento humano.
Y bueno, en nuestro país por el momento están mejorando las cosas. Esperemos que sea algo que perdure. Pero nuestro fracaso como civilizaciones o como culturales que tenemos en nuestro país es por la cultura que tenemos. Y por lo general, los hispanoamericanos, en este caso los ecuatorianos que habían hecho en el parque ese Flushing de Nueva York, están cometiendo estupideces o cometieron estupideces. Y que las autoridades de Nueva York y las autoridades de ese estado les haga caer la mano dura de la ley sobre ellos. Porque por unas pocas personas pagan la mayoría, pero es así, es así. Es así como aquí en nuestro país por unos pocos venezolanos que han hecho diabluras, han pagado todos. Es así, el humano tiende a generalizar. Y bueno, yo no estoy en contra de nadie, ni tampoco estoy criticando a Venezuela, nada, simplemente les estoy informando sobre esto. Y por eso les invito a que si tienen algún tipo de consulta o necesitan algún tipo de ayuda psicológica, emocional, espiritual, si necesitan algún tipo de recomendación, terapia, consejo, yo les puedo ayudar a ustedes. Tengo terapias de 40 minutos, que es por lo general la terapia general que yo doy. Y también tengo terapias más largas de 2 horas, 1 hora, en las cuales yo les puedo ayudar. Después de haber hecho el pago, ya sea por transferencia bancaria si están en el Ecuador o por la aplicación Payphone o PayPal, en el caso de PayPal tengo que cobrar un poquito más porque las comisiones son altísimas, concretaríamos un día y 1 hora en la cual yo les pueda ayudar con la terapia. Y con una terapia mía les voy a poder ayudar mucho, mucho. Se van a poder evitar muchos problemas en su vida y muchas dificultades. Yo tampoco no soy perfecto. Yo tampoco soy una persona que, bueno, no soy una persona perfecta que no ha cometido errores en su vida. Sí, pero bueno, yo puedo ver las cosas, yo sé lo que me estoy equivocando. Pero es tan difícil para el ser humano corregir sus equivocaciones o corregir su trayecto que está haciendo malas cosas, que es complicado, pero por lo menos tengo la noción y sé lo que debo hacer. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces, yo puedo ver cosas que ustedes no pueden ver con la cantidad de conocimiento, estudio y preparación que me ha llevado décadas a mí para que les pueda ayudar a que puedan mejorar cualquier conflicto que puedan tener en sus vidas. Por eso les invito a que me contacten. Y bueno, no quiero que tomen personal este video y que se ofendan por ello, ¿no? O sea, si lo escuchan detenidamente se van a dar cuenta que mucho de lo que digo tiene razón. Gracias por haberme escuchado y en la descripción del video estarán los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a que puedan mejorar su vida en cualquier aspecto emocional, espiritual o psicológico. Entonces les invito a que me contacten para que les pueda dar sesiones o una sesión de terapia. Que pasen una excelente tarde.